Buenas noches. Esta es la videoactividad de la unidad 2 de la materia de matemáticas. La unidad 2 es el álgebra, la unidad 1 fue la aritmética. El álgebra pues, se puede estudiar desde muchas disciplinas, usan el álgebra. En este caso lo vemos desde la perspectiva matemática. El álgebra es, según algunos autores, el uso de la aritmética de un modo más amplio. El álgebra involucra el uso de símbolos, de conceptos, por ejemplo, lo que son los operadores. Los operadores pues son los que ya conocemos, el signo de más, el signo de menos, pero ¿cómo le llamamos? Pues le podemos llamar operadores matemáticos. En este caso, pues es el signo de más, el signo de menos, división, multiplicación, los exponenciales, las raíces, etcétera. El álgebra incluye procesos como lo son la factorización, como lo son los productos notables, las conocidas operaciones algebraicas. Sería demasiado laborioso explicar el por qué cualquier número elevado a la potencia 0 equivale a 1, pero referente a esto podemos decir que hay muchas reglas en sí. En este caso pues podemos hablar sobre reglas fundamentales como la que les menciono, donde todo número elevado a un exponente 0, el resultado es 1. También encontramos, por ejemplo, los números irracionales que se encuentran cuando obtenemos en algún momento un resultado con raíz de un número negativo. Entramos dentro del campo de los números irracionales. Esto pues probablemente lo estudiemos más adelante, pero son detalles en el álgebra que son importantes de considerar, que son, por ejemplo, una muy conocida, el orden de los factores no altera el producto. Hay otras como por ejemplo la propiedad distributiva o algunas otras propiedades que son las igualdades o lo que podemos llamar como equivalencias. Es lo mismo decir 2 más 1 que 1 más 1 más 1, que 3 por 1. Estas son igualdades o operaciones equivalentes. Dominar esto, conocer esto, nos va a permitir resolver muchos problemas, muchas ecuaciones. En este caso, pues estamos en el álgebra, entonces es importante dominarlo desde ahora para cuando avancemos a operaciones o cálculos más complejos, pues podamos resolverlos sin problemas. Es muy importante conocer las matemáticas, la aritmética y en este caso el álgebra. Estadísticas ocupan ciertas ecuaciones, en su mayoría ecuaciones dependientes, ecuaciones de la recta sobre un plano vertical y horizontal. Entonces este principio del álgebra de las ordenadas con las abscisas, este conocimiento fundamental del álgebra permite precisamente en el desarrollo de muchas ciencias obtener gráficos que en su mayoría se basan en ecuaciones sobre lo que es una pendiente. Pendientes ordenadas al origen o no ordenadas al origen. Como podemos ver en algunos ejercicios realizamos en aritmética y en álgebra. Aquí en la Universidad de Tamaulipas hemos desarrollado el problema del paralelogramo. Entonces, todos estos detalles, aparentemente estamos obteniendo una figura para una carrera profesional como la que estamos haciendo, pues con más razón. Por ejemplo, la biología, a mí me llamó mucho la atención ese detalle cuando estuve investigando sobre las teorías del origen de la vida. Tienen que predecir qué va a suceder a futuro precisamente a base de cálculos y matemáticos. Predicen cómo va a ser la vida en el futuro, pero de igual manera a través de cálculos y probabilidades, estadística y principalmente álgebra, pueden llegar a los conocimientos sobre
la vida en el pasado. Este detalle, como les comento, a mí me llamó mucho la atención, se me hace muy interesante. Intentaré dejarles algunas capturas de pantalla o algunos links hacia estas fuentes o referencias de las cuales yo les estoy platicando y podemos ver pues gran parte de la importancia de las matemáticas, del álgebra en ciencias biológicas y sobre todo en cuestiones útiles e interesantes como lo son el origen de la vida. A continuación les voy a mostrar como parte de la videoactividad dos ejercicios que me parecen muy interesantes. Ok, entonces el siguiente ejercicio se trata de una línea. Ok, tenemos una línea en la cual la vamos a aumentar o multiplicar, ¿no? De alguna manera la vamos a magnificar. Una línea, vamos a ver rápidamente, procedemos, que la forma es una línea. Aquí tenemos el factor de magnificación y aquí vamos a tener el número de copias, ¿de acuerdo? Entonces queda de la siguiente manera el cuadro, ¿va? Tenemos, la forma es una línea, el factor de magnificación es 3, el número de copias de la figura original magnificado, el número de copias es 3, ¿de acuerdo? Ahora tenemos, suponiendo que todos los lados son iguales, tenemos un cubo, ¿de acuerdo? Este cubo lo vamos a magnificar una vez, dos veces y suponiendo que todos los lados son iguales, tenemos un factor de magnificación de 3 y un número de copias de 9. Ok, hasta ahí todo va perfectamente bien. Ahora, aquí tenemos un cuadrado. Ahora vamos por el cubo. Suponiendo que todos sus lados son iguales, tenemos un cubo, pero el ejercicio se trata de ampliarlo, de magnificarlo. Repito, suponiendo que todos los lados son iguales, tenemos el factor de magnificación es 3, ¿de acuerdo? Cada cubo se magnifica y el cubo original se magnifica 3 veces, pero ahora tenemos 3 por 3 por 3, 27 copias. Esto aquí, la incógnita es D. Entonces vamos a ver que el número de copias de la línea es 3, es igual al factor de magnificación elevado, la línea tiene una dimensión, ok, la D es la dimensión, ok, al cuadrado tiene 2 dimensiones y es lógico y sabemos que tiene 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos que el número de copias es 9, el factor de magnificación es 3 elevado a la 2, de la misma manera aquí,
27 número de copias es igual al factor de magnificación elevado a la dimensión respectiva, que es 3. Y se cumple la igualdad. Aquí se cumple completamente la igualdad, porque 3 elevado a la 1 es 3, 3 elevado a la 2 es 9 y 3 a la tercera potencia es 27. Entonces ahora aquí tenemos que aplicar álgebra, porque lo que nos interesa es encontrar la incógnita, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Entonces el logaritmo del número de copias es igual a el logaritmo de d por el logaritmo del número de copias es igual a d por el logaritmo del factor de magnificación, ¿de acuerdo? Entonces este está multiplicando, lo pasamos de este lado dividiendo y tenemos la fórmula despejada, donde el logaritmo del número de copias sobre el logaritmo del factor de magnificación es igual a d, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver lo siguiente. Lo voy a poner por aquí. Número de copias 3, logaritmo de 3 sobre el logaritmo del factor de magnificación entre 3 es 1, que lo escribí en limpio, ¿no? Pero bueno, ok, aquí se entiende, ¿no? Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que hemos encontrado. La dimensión es igual al logaritmo del número de copias sobre el logaritmo del factor de magnificación. En el caso de la línea, su dimensión es 1, ¿de acuerdo? Esta es la línea. Vamos a ver el cuadrado. El logaritmo del número de copias, 9, sobre el logaritmo del factor de magnificación, que es 3. Tomando rápidamente la calculadora, logaritmo de 9 sobre el logaritmo de 3 es igual a 2, ¿de acuerdo? La dimensión del cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver la del cubo. Logaritmo de el número de copias sobre el logaritmo del factor de magnificación es igual, igualmente rápidamente con la calculadora nos da de resultado que la dimensión del cubo es 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí aplicamos el álgebra a esta matemática experimental, donde aplicamos las propiedades de los logaritmos para poder despejar el exponente d, poderlo despejar y encontrar pues esa incógnita que es equivalente a d. El logaritmo del número de copias sobre el logaritmo del factor de magnificación es equivalente a la dimensión, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo les quería mostrar es esto. Lo que yo les quería mostrar es esto. Existen otras dimensiones. Por ejemplo aquí, logaritmo de sí, el factor de magnificación es 5. ¿Por qué? Porque se magnifica 5 veces. Pero no, el factor tenemos aquí está. El logaritmo del número de copias son 5 copias, y el logaritmo sobre el logaritmo del factor de magnificación, que es 3. Y la forma original es esta, ¿de acuerdo? Esta, ¿de acuerdo? Y su magnificación es esta. Vamos a suponer que aquí se magnifica dos veces o 1,5 vez, ok. Entonces aquí se va a magnificar 3 veces. Esto es pues un ejemplo, ¿no?
muy simple donde se magnifica 1, 2, 3. Esta figura se magnifica 3 veces. Claro que puedes magnificarlo de otras maneras. Puedes magnificarlo de otras maneras. Pero este se magnifica de esta manera, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Se magnifica y 3 veces y luego resulta en 5 copias, ¿de acuerdo? Y nos da esta dimensión, 1.4 dimensiones. De aquí estoy tomando la información que les estoy mostrando. Esta es la tabla. Ahí está la fórmula. El número de copias es igual al factor de magnificación elevado a su dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les quería mostrar es esto. Entonces, en esas matemáticas experimentales se han puesto, esta es la línea, aquí hay otro ejemplo de una línea punteada, vamos a decir una línea punteada, y así hay bastantes ejemplos para encontrar pues la dimensión del objeto. Aquí como les comento, la idea es encontrar la dimensión del objeto. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo de Sierpinski, así se llama. Es el apellido de un científico que investigó este triángulo, el triángulo de Sierpinski, a través de una técnica que se llama el conteo de cajas. Aplica la misma fórmula y nos dice que el triángulo de Sierpinski tiene 1.585 en su dimensión. No tiene ni una ni dos dimensiones, está en medio. Por un ejemplo, una aplicación de decir, ok, ¿qué volumen tiene un árbol? ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero saber el volumen de un árbol, tengo fórmula para medir longitud, tenemos fórmula para medir área y tenemos fórmula para medir volumen de muchos prismas. Pues básicamente eso es todo lo que yo les quería mostrar. Aquí tenemos algunos ejercicios. Aquí tenemos lo que yo les estaba platicando sobre a la estadística, a los diagramas. Por ejemplo se llama el juego de Petersburg. Se trata de un poquito, vamos a decir, como lo que sucede en los casinos. Aquí está una gráfica en cuanto a las probabilidades y la estadística. Aquí lo que dice pues es que sí, empiezas ganando, pierde, gana, pierde, gana, pierde, gana, pierde, gana y luego pierde casi todo, ¿de acuerdo? Hasta un punto donde gana demasiado. Vamos a decir que aquí ya ganaste 1.000.000 de pesos. Y dices tú, ok, pues voy, invierto, juego en el casino hasta que gano 1.000.000 de pesos, pero a través de cálculo matemático sigue la gráfica y nos demuestra figuras muy, muy interesantes. Bueno, realmente lo que quiero decir es que he hecho lo mejor que he podido para terminar mis tareas a tiempo. Me he esforzado pues por cumplir de la mejor manera posible. Básicamente la temática es ¿de acuerdo? Aquí la temática es Aquí la temática es despejar la incógnita y como les comento, pues he hecho mi mejor esfuerzo para compartirles esto, he hecho mi mejor esfuerzo para cumplir con las tareas y pues aquí el planteamiento es eso, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo medir el volumen de un árbol? ¿De acuerdo? Entonces se aplica el conteo aproximado como más o menos aquí y se logra deducir que pues tienen otras dimensiones, ¿verdad? Muy diferente de estos.